Muy bien, les doy a todos la bienvenida a este encuentro nuevamente, donde vamos a seguir compartiendo algunas apreciaciones, algunos aportes que desde los padres de la Iglesia recibimos para poder leer la Biblia con mucho provecho, para sacar de ella la riqueza que tiene, para que sea nuestro alimento espiritual. Bueno, yo les comentaba en encuentros anteriores, y lo digo nuevamente ahora, ¿quiénes son los padres de la Iglesia? Los padres de la Iglesia son maestros espirituales, escritores, pertenecientes a la Iglesia de los primeros siglos del cristianismo, del siglo I al siglo VIII. Ellos han puesto las bases y por eso se les llama padres en muchos de los campos, por no decir todos los campos, que abarca nuestra vida cristiana, en cuanto a la vida como iglesia, en nuestra vida espiritual, la oración, la liturgia, la catequesis, la evangelización, la interpretación de la Biblia, el encuentro entre la fe y la cultura, la familia, el trabajo, en la vida social del cristiano, y todos los campos que se puedan ustedes imaginar. Obviamente la teología también, es decir, todas aquellas verdades que nosotros ahora tenemos en el catecismo, desarrolladas a lo largo de los siglos por distintos teólogos, ellos han sido los primeros que han puesto las bases para poder desarrollar ese misterio que nosotros lo creemos por fe, pero que ellos lo han ido reflexionando, pensando, han hecho teología. Yo les decía eso, que la teología es aplicar la razón a lo que nosotros creemos. Bueno, muy bien. También los padres tienen mucho que decirnos acerca de la interpretación de la Biblia. Yo quería compartir, ahí estoy con ustedes compartiendo esta palabra, que es una palabra griega. Una palabra griega que se pronuncia logos, como está ahí abajo escrita. Esta palabra significa, como a continuación lo tienen allí, palabra, verbo significa. Esto significa en griego, en castellano, digamos, la palabra logos griega. Palabra, verbo, razón también. Lo siguiente, que es lo que nosotros creemos, que yo se los dije en el encuentro anterior, que Dios habla, que Dios emite su palabra para nosotros, que Dios nos dirige su palabra, de tal modo que cuando Dios habla, emite su palabra, esa palabra, siendo palabra de Dios, se sustenta en sí misma, existe y no deja de existir. Como nuestra palabra, yo les decía la vez pasada, que cuando uno la pronuncia, cuando uno está hablando, cierra la boca, no emite más sonido y nuestra palabra se esfuma, desaparece en el aire, no escuchamos más. En cambio, en Dios no es así. Él cuando habla, sale de sí mismo hacia afuera, por decirlo de alguna manera, y de esa manera existe otra persona distinta de quien habla, que es el Padre. Ese es Dios Hijo. Por eso los primeros cristianos, para reflexionar acerca de esta verdad, de cómo está el Padre, cómo hay un Hijo, ellos explicaban diciendo, bueno, el Padre tiene una razón, como nosotros los seres humanos. Así también los padres lo explicaban. Miren, hagan de cuenta que nos miramos a nosotros mismos, los seres humanos, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y entonces, mirándonos a nosotros, vamos de alguna manera a descubrir cómo es Dios. Lo mismo que hizo San Agustín. Este se llama el camino psicológico, es decir, mirarse a uno para descubrir en uno el vestigio de Dios que uno tiene y de alguna manera captar de alguna forma cómo es Dios. Entonces, como nosotros los seres humanos tenemos un pensamiento que hasta que no lo emitimos, no los demás no lo conocen, entonces en Dios también hay una razón, un pensamiento, su razón, su razonamiento, porque Dios es sabio. Cuando Dios habla, nos dirige su palabra, esa palabra que sale, digamos así, de Dios, como la estoy pronunciando yo ahora que sale de mi boca, Dios engendra la palabra, es decir, engendra a su Hijo, a Dios Hijo. Entonces, esa palabra subsiste en sí misma, es una persona divina, y es la palabra que se va como manifestando, expresando, quedando grabada, plasmada
en distintos lugares, de distintas maneras. Por ejemplo, un lugar es la creación. Está la palabra de Dios impresa en cada ser creado. Está la palabra de Dios impresa, por ejemplo, en la historia del pueblo de Israel, ese pueblo que Dios eligió. La palabra también se imprime, digámoslo así, en los profetas que hablan de parte de Dios la palabra. La palabra se imprime, por ponerle un nombre, en el vientre de la Virgen, y allí toma carne humana, se hace ser humano. La palabra se imprime en la Eucaristía cuando el sacerdote la consagra. La palabra queda estampada en los libros que han sido escritos por autores inspirados y que han quedado en las letras de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Y así sucesivamente, si podemos seguir diciendo, la palabra queda estampada en cada uno de nosotros cuando somos bautizados. La palabra está presente, estampada en la iglesia, que habla palabra de Dios. Ven, muchas veces nosotros restringimos y le decimos solamente a la Biblia palabra de Dios, pero la palabra es mucho más grande, es Dios Hijo que se va expresando de distintos modos. Bueno, ahora bien, por eso quise poner esto acá en primer lugar, la palabra logos. Vamos ahora a hablar dos términos que son muy importantes para abordar el estudio de la Biblia. Uno es el término exégesis y el otro es el término hermenéutica. A veces se usan ambos términos como si fueran sinónimos, pero tienen una breve diferencia. Ahí se los voy a explicar. Exégesis quiere decir interpretar un texto, es decir, entender el mensaje, el significado. Uno hace exégesis, por ejemplo, cuando nos llega un mensaje al celular de alguien, al WhatsApp, nosotros lo leemos y entendemos qué nos quiere decir. O cuando nos manda una gráfica o un audio, lo que sea, o a una manito levantada, ya sabemos qué nos quiere decir. Ahí estamos haciendo exégesis de ese mensaje. Es interpretar. La hermenéutica, en cambio, son los principios y técnicas que sirven para hacer la exégesis. Aquí abajo yo les puse un ejemplo. Miren, la exégesis es como pescar. ¿Qué quiere decir pescar? Sacar los peces del agua. Eso. O sea, sé que ahí en esa agua hay peces. Voy y los pesco, los saco para afuera. Entonces, eso es la exégesis. Sacar, interpretar lo que está escrito. Y la hermenéutica es cómo pescar bien. Es decir, qué anzuelo usar, qué carnada, qué hora del día, en qué lugar, etc. ¿Ven? Entonces, la hermenéutica son todas esas reglas, esos principios, esas técnicas, ese arte que me da los elementos, las herramientas para que yo pueda interpretar bien, hacer exégesis de la palabra. Bueno, dicho esto, pasamos al tema que hoy tenemos para compartir, que es la exégesis bíblica con los padres. Bueno, se les ha enviado un texto, también acá se lo compartimos para que ustedes lo puedan tener. Fíjense lo que dice el Evangelio según San Mateo. Es el texto 1 que ustedes tienen ahí. El Evangelio según San Mateo nos cuenta, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra y brotaron enseguida donde la raíz era poco profunda, donde la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y estas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga, dice el Señor Jesús. Y después, obviamente, en el versículo 18 retoma y Jesús les explica ahí, ¿no? Dice, escuchen qué significa la parábola del sembrador. Dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, escuchen esto, cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende,
viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. Y nos tendríamos que preguntar nosotros, hemos recibido sin duda la palabra, pero ¿la comprendemos? Cuando leemos la Biblia, ¿la entendemos? ¿Sabemos entenderla? ¿Sabemos cómo entenderla? Bueno, ¿ven? Entonces, esto es lo que los padres nos quieren enseñar. ¿Cómo sacar ese fruto, ese provecho? Porque nosotros escuchamos o leemos la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, como le queremos decir, que está contenida en la Sagrada Escritura, pero muchas veces quizás no la entendemos. Entonces, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en nuestro corazón. Allí entonces los padres nos van a guiar para que nosotros podamos entender la palabra. Dice Jesús, el que tenga oídos que oiga. Se trata de eso. Tener oídos para oír es entender, hacer exégesis de la palabra. Bueno, unos criterios que yo les voy a hacer, en lo que ahora vamos a empezar a ver son unos criterios teológicos que, para la interpretación de la Sagrada Escritura, criterios teológicos que nos dan los padres. Uno es la siguiente certeza que tenemos que tener bien en claro, que ya lo venimos diciendo, pero es importante recordarlo. La Escritura es obra de la Santísima Trinidad. Lo que nosotros tenemos en nuestras manos, la Biblia, es una obra divina, es una creación, porque ha sido inspirada por Dios. Cuando ese autor de la Sagrada Escritura se sentó y empezó a escribir, quién sabe si en un papiro, en un pergamino de cuero, en una tabla, quién sabe en qué habrán comenzado a registrar sus primeros escritos los autores de la Biblia, y en ese momento Dios los estaba inspirando. Y esa inspiración hizo que se plasmara en ese papiro, en esa hoja, la palabra de Dios, gracias a esas letras que ellos iban escribiendo, movidos por el Espíritu Santo que les inspiraba en ese momento, que debían escribir. Dice San Pablo en el texto 2, San Pablo en su carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 16. Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios. Toda la Escritura está inspirada por Dios. Esa es la verdad. Y es útil. Esto lo tienen los padres de la iglesia muy metidos en su corazón y quieren transmitírnoslo. Toda la palabra de Dios está inspirada y es útil. Es útil. Aún esos libros que nos parecen muy difíciles de leer, esos libros son útiles. O esas frases que nos parecen a veces quizás hasta un poco contradictorias, nos dejan perplejos porque no sabemos qué quieren decir, son útiles para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Bueno, eso nos dice San Pablo, ya desde el mismo Pablo nos está diciendo que la Sagrada Escritura es inspirada. Bueno, ¿qué nos dicen los padres? Vamos al texto 3. Ireneo, ¿qué nos dice en su libro Contra las herejías? Aunque no podamos resolver todas las cuestiones que se plantean en la Escritura, no busquemos a otro Dios fuera del único que existe. Sería la peor impiedad. Debemos abandonar esas cuestiones al Dios que nos hizo, sabiendo perfectamente que las Escrituras son perfectas. Las Escrituras son perfectas, dice, pues fueron dictadas por el Verbo de Dios y por su Espíritu. Ven, ahí está. ¿Por qué dice Verbo de Dios? Por eso les expliqué lo del Logos al principio. Cuando dice, fueron dictadas por el Verbo de Dios, está queriendo decir por Dios Hijo. Por Dios Hijo. Y por su Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo. ¿Ven? A nosotros, por ser inferiores al Verbo, a Dios Hijo, y a su Espíritu, y por vivir en el tiempo, nos hace falta su conocimiento de los misterios. Claro, somos simples seres humanos. Se nos dan a conocer misterios tan grandes que no caben en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra vida. Misterios que, para los cuales se requiere una
un ejercicio, que es lo que los padres nos quieren hacer entender. Necesitamos ejercitarnos para entender la Biblia. Ellos nos van a decir cómo. En el texto 4, allí que tenemos, Clemente de Alejandría, ¿qué nos dice en su libro Protréptico? Que es una invitación a que nos acerquemos al verdadero Dios. En verdad son santas las escrituras que santifican y divinizan, y que el mismo apóstol definió como escrituras, compuestas de esas letras y sílabas sagradas como inspiradas. Es decir, y que el mismo apóstol definió como escrituras inspiradas. También ellos tenían bien en claro esto. Orígenes, texto 5. ¿Qué nos dice Orígenes? Los santos libros en su obra acerca de los principios. Orígenes nos dice, los santos libros no son escritos de hombres, sino que han sido compuestos y han llegado a nosotros por inspiración del Espíritu Santo. ¿Ven? Ellos tenían bien en claro eso y es importantísimo porque nosotros es el espíritu que tenemos que tener. Yo les decía, y se los reitero, tenemos muy grabado a fuego en nuestra vida que encontramos a Jesús, que es Dios Hijo, que se ha hecho hombre y que se ha quedado en el sacramento de la Eucaristía. Adoramos a Jesús presente en la Eucaristía. Sin embargo, yo considero que en la iglesia nos falta crecer en esta conciencia de que el mismo Jesús que adoramos en la Eucaristía es el mismo Jesús que encontramos en la Biblia. Y allí, porque esto es una obra divina, como es obra divina, a través de las manos del sacerdote, que se haga presente el cuerpo y la sangre del Señor Jesús en el pan y el vino sobre el altar. Entonces tengamos muy en claro esto, porque eso nos va a llevar a tener una clara conciencia de lo que es el ponerse a leer la Escritura. San Jerónimo, todos estos que les voy diciendo son padres de la iglesia o escritores eclesiásticos. La diferencia ¿cuál es? Que los escritores eclesiásticos no han sido declarados santos porque por algunas cosas quizás no han tenido un desarrollo completo de su doctrina, entonces no han sido declarados santos. Después en otro momento los podemos ver bien en la diferencia. Jerónimo, ¿qué nos dice? Que es un gran biblista, un gran exégeta. Al interpretar la Sagrada Escritura, siempre necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Al interpretar la Escritura, siempre necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Es así. Fíjense lo que dice un monje benedictino actual, Bernardo Olivera. El Espíritu inspiró la Escritura, por eso está presente y habla por medio de ella. Si inspira, también expira. Fíjense qué imagen más bonita, la respiración. O sea, el mismo Espíritu que sopló sobre la Escritura, que inspiró al escritor sagrado, es el mismo Espíritu que nos tiene que llevar a sacar de la Escritura lo que el Espíritu inspiró que se escribiera. Es hermoso porque es ponerse en la sintonía del Espíritu para poder interpretar. Cuando uno lee esas páginas de la Biblia, se mete en un asunto que es sagrado, se mete en contacto con algo divino, con los misterios de Dios. Y no se puede abordar esa lectura si no es poniéndose de rodillas ante el misterio y suplicándole al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros. Vamos a otro criterio. El primero que les dije es que la Escritura estaba inspirada toda por Dios. Lo segundo, 2. La palabra, es decir, el logos, está presente en toda la Escritura. En toda la Escritura. Miren, ¿esto qué quiere decir? Si cualquiera nos preguntara así, ¿en qué parte de la Biblia se habla de Jesús? Uno podría contestar así un poco rápidamente en los evangelios. Se narran la vida y los hechos de Jesús, sus enseñanzas, y también después en los escritos del Nuevo Testamento, que son los apóstoles quienes hablan de Jesús. Bueno, es verdad que Jesús allí está contenido y se habla de él,
pero en realidad ¿saben cuál es la verdad más profunda? Que Jesús está presente en toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en todos los libros. Es decir, está presente allí Dios Hijo. Fíjense lo que dice Ireneo nuevamente, San Ireneo de León, en sus libros Adversus Hereses, o sea, contra los herejes. El Hijo de Dios está sembrado a través de todas las Escrituras. ¿Qué imagen más bonita está? Está sembrado, o sea, está en semilla. Una vez hablando con Moisés, o sea que es el Hijo de Dios, ese que se encarnó en un momento determinado, se hizo hombre y se llama Jesús, pero antes de encarnarse, antes de venir por obra del Espíritu Santo al vientre de la Virgen, ese Hijo ya estaba antes en el Antiguo Testamento actuando, hablando, manifestándose, expresándose. Una vez hablando con Moisés, otra con Noé dándole las dimensiones del arca, otra preguntándole a Adán, otra pronunciando juicios sobre los sodomitas. Así también dejándose ver cuando guía a Jacob por el camino y cuando habla con Moisés desde la zarza. ¿Ven por qué les expliqué la primera palabra, logos? Dios habla con Noé, con Moisés, con Adán. Dios habla. Es esa palabra que habla él, es el Hijo, el Hijo. Entonces, ese Hijo está presente siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y ese Hijo, el que se ha hecho hombre, y es Jesucristo, nuestro Señor. Por eso les digo que la palabra en realidad va más allá de la palabra escrita. Bueno, vamos ahora a avanzar un poquito más. Vamos al texto 8. El texto 8 es de Agustín, San Agustín, Agustín de Hipona. En su libro Narración sobre los Salmos, dice: recuerden que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras. Es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. El que estando al comienzo junto a Dios, no necesita sílabas, porque no está sometido al tiempo. Es muy lindo esto, cómo poderlo expresar. ¿Cómo poderlo expresar? Yo creo habérselos dicho la vez pasada. Nosotros nos comunicamos los seres humanos y podemos hacerlo de muchas formas. Yo, para saludarlos a ustedes, puedo usar diversos modos. Puedo decirles hola, puedo hacer así, puedo escribir en un papel la palabra hola y mostrárselos, y de muchas otras maneras. Es lo mismo que les quiero expresar, pero se los digo de distintas formas, usando distintos medios, distintos modos. Algunas veces hablando, otras veces haciendo gestos, otra vez a través de la escritura y los otros modos que se puedan usar. La palabra Dios Hijo ha hecho igual, ha hecho lo mismo. Se ha ido expresando a las personas, a los seres humanos, a lo largo del tiempo de distintos modos. Se ha hecho hombre llegado a un momento determinado, esa palabra, ese Dios Hijo, y se ha manifestado al mundo hablándonos como uno de nosotros. Esa palabra sublime de Dios, que es una persona divina, se ha dignado ser uno de nosotros, quedarse plasmado en un ser humano, hacerse nuestro hermano, es algo hermoso. Y no solamente eso, sino que esa misma palabra, habiéndose hecho hombre, llamándose Jesucristo, ha reunido a una comunidad a la cual se le llama iglesia. Y también se ha querido quedar en la iglesia. Por eso nosotros, la iglesia, somos palabra de Dios. Y no solamente se ha quedado en la iglesia, sino en cada uno de nosotros. Vos que me estás escuchando sos palabra de Dios también. Porque en vos habita esa palabra desde el bautismo. Es como que esa palabra también en cierta forma se ha hecho carne en vos.
Esa palabra ha tomado tu existencia, tu ser, lo que vos sos, tu esencia, porque vos sos de Cristo. Cristo sos imagen de Cristo. Y Cristo es la palabra que se ha hecho carne, que haciéndose carne se ha quedado en la Eucaristía y se ha quedado en vos, se ha quedado en la Biblia y en todos lados. Bueno, entonces recuerden que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras. Bueno, ahí tenemos un texto, el texto 9, que es de el documento postsinodal, exhortación postsinodal del Papa Benedicto XVI sobre la palabra de Dios en la iglesia. Se llama Verbum Domini, quiere decir palabra de Dios. En el número 39 dice, Benedicto, en la escuela de la gran tradición de la iglesia aprendemos a captar también la unidad de toda la escritura. Sigue siendo para nosotros una guía segura lo que decía Hugo de San Víctor, que es un monje. Toda la divina escritura es un solo libro, y este libro es Cristo, porque toda la escritura habla de Cristo y se cumple en Cristo. Así aparece claramente que quien da unidad a todas las escrituras en relación a la única palabra es la persona de Cristo. Por eso, cuando ustedes lean los Salmos, lean el Génesis, lean el Apocalipsis, lean el libro que sea, están leyendo lo mismo, dicho de distintas formas, expresado de distintos modos, contado a través de historias que le han pasado a personas, a un pueblo, acontecimientos, sucesos, vida, experiencia, sufrimiento. Ese caminar de ese pueblo, en ese caminar, en esa historia, está presente la misma palabra. En tu historia personal está presente Dios. Bueno, otro tercer aspecto de los criterios teológicos es que la escritura tiene un sentido espiritual que es necesario descubrir, no quedarse con la interpretación literal. Esto es importantísimo. Nosotros lo tenemos adquirido en nuestra iglesia, que tenemos que interpretar la Biblia. No siempre ocurre así con todos los cristianos, con todos los creyentes. Algunos la interpretan literalmente. Entonces, literalmente quiere decir según la letra. Lo que está escrito, eso lo interpreto así tal cual, o lo tomo como viene. No es correcto hacer esto. Dice Orígenes, que es un exégeta que nos enseña del tiempo de los padres de la iglesia, en su libro sobre los principios. La causa de los errores en que caen muchos que leen las escrituras es que la misma no ha sido comprendida según las realidades espirituales, sino acogida como simple letra. ¿Cuáles son las realidades espirituales? Lo que está ahí metido, que vos tenés que descubrir, o sea, Dios mismo. Yo les puse el ejemplo primero de la exégesis, que es pescar, es decir, sacar los peces del agua. El que va a pescar, el pescador, no los ve, capaz que ve a alguno que salta fuera del agua, pero si es el agua un poco turbia no los va a ver, pero él sabe que están ahí los peces que busca, él sabe que están ahí, bien abajo, va y tira la caña y saca. Bueno, lo mismo hacemos nosotros, o sea, la escritura, la Biblia, hay un misterio metido ahí adentro que es Dios mismo, que la letra es como la cascarita, es lo que se te muestra, nada más. Es como que donde se mueve el agua, que le indica al pescador, bueno, ahí abajo quizás están los pescaditos, pues están moviendo el agua. Bueno, cuando vos lees la Biblia, tenés que saber entrar más allá de esa letra que lees para encontrar a Dios mismo. Entonces, dice Orígenes que la causa de los errores en que caen muchos es tomarla como simple letra, es decir, leerla y interpretarla así nomás. Ni interpretarla, tomarla como está escrita. ¿Qué dice San Gregorio de Niza? Un santo también importantísimo de entre los padres. Algunos escritores eclesiásticos se atienden estrictamente a la letra de la Sagrada Escritura. No piensan que ésta, por comparaciones y alegorías, puede sernos más provechosa. Si el texto, cuyo sentido se nos oculta bajo alegorías y metáforas, no nos ofrece interés alguno porque no lo comprendemos, ¿no habrá que recurrir entonces a considerar el texto como lenguaje figurado, alegórico? ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces vas a leer una parte de la escritura que no la vas a entender o si la quieres tomar literalmente, te resulta un poco difícil.
entonces hay que interpretarla según esas realidades espirituales. Miren, aún aquello que entendemos tal cual cuando lo leemos, aún a eso hay que descubrirle la realidad espiritual que tiene. No sé, por ejemplo, que Jesús nos diga, ustedes han visto que yo soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, deben hacerse ustedes lo mismo entre ustedes. Bueno, uno entiende perfectamente lo que está diciendo Cristo, pero igual eso hay que entender y saber que dentro de eso hay una realidad espiritual que hay que buscar. Mucho más, por ejemplo, cuando, supongamos, leemos al principio del Evangelio la genealogía de Jesús y empiezan con que Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró no sé quién y no sé quién engendró, y tenemos como media hora leyendo nombres de quién engendró a quién. Bueno, eso también es palabra de Dios. Y ahí también hay un sentido que descubrir debajo de eso. ¿Ven? Nada se pierde. Todo tiene que ser aprovechado. Bueno, nunca nos esclavicemos, sigue diciendo Gregorio de Niza, a la letra del texto. Al contrario, debemos interpretarlo con perspectiva inmaterial espiritual. Tenemos que llegar a la contemplación mediante la lección divina. Bueno, ya vamos a hablar de la lección. Vamos a la Verbum Domini, el texto número 12 que tenemos ahí. Seguimos con la exhortación apostólica del Papa Benedicto, que nos dice en el número 37, la tradición patrística quiere decir lo referente a los padres, es decir, esto que estamos viendo nosotros. Estamos ahora nosotros viendo la tradición patrística. La tradición patrística y medieval sabía reconocer los diversos sentidos de la escritura, comenzando por el literal. El literal es lo que vos entendés cuando lees, la primera impresión que te causa lo que vos lees. Es decir, el significado por las palabras de la escritura. Y descubierto por la exégesis. ¿Qué quiere decir la exégesis? Interpretación. Sacar el sentido que tiene. Que sigue las reglas de la justa interpretación. En el número 38, ¿qué dice? Para restablecer la articulación entre los diferentes sentidos escriturísticos, o sea, de la escritura, es decisivo comprender el paso de la letra al espíritu. Ahí está. Eso tenés que hacer vos cuando lees la Biblia. Pasar de esa letra que estás leyendo, cualquiera sea el libro de la Biblia que leas, y pasar al espíritu. Abrir la puerta, entrar al misterio, acceder al santo de los santos, contemplar a Dios cara a cara. Es un vehículo, nada más la escritura, es un mero vehículo. No se trata de un paso automático y espontáneo, se necesita más bien trascender la letra. De hecho, la palabra de Dios nunca está presente en la simple literalidad del texto. ¿Ven? Cuando vos lees la escritura no pensás que por leer un ratito el evangelio que te llegó en un mensaje WhatsApp, ya con eso, no. Ahí estás leyendo la cascarita, estás leyendo la letra nada más. Ahora, si querés encontrarle la sustancia y alimentarte de la palabra, tenés que hacerlo las cosas un poco más profundamente. La palabra de Dios nunca está presente en la simple literalidad, fíjate vos. Para alcanzarla hace falta trascender y un proceso de comprensión que se deja guiar por el movimiento interior del conjunto, el movimiento interior del conjunto de la palabra, y por ello debe convertirse también en un proceso vital. Si vos querés hacerte asiduo lector de la Biblia, no solamente asiduo lector, sino orante con la Biblia, y que la Biblia impregne tu vida, y que se vaya plasmando cada vez más en vos la palabra, como que se te contagie eso que está ahí en la letra, que se te contagie a vos, a tu ser, tenés que hacerte un asiduo lector y tiene que transformarse en un proceso vital, de tal modo que en vos quedes como transformado después en una hoja de la Biblia. Queden tatuadas en vos las palabras de la palabra, pero en tu ser. Y cuando quedes así, que lo vas a lograr si te propones hacerlo, tus pensamientos, tus decisiones, tus palabras que salgan de tu boca, tus sentimientos, tu vida, va a ser una expresión de esa palabra que va a estar estampada en vos de tanto leerla y meditarla,
De tanto reflexionarla, dar la vuelta y rezarla. Se te va a ir quedando adentro tuyo. Vos te vas a hacer una sola cosa con la palabra, con Dios Hijo. En un proceso vital, descubrimos así la razón por la que un proceso de interpretación auténtico no es solo intelectual. O sea, no es solamente entender, ya lo entendí, ya sé lo que dice, claro, acá dice tal cosa. No, es algo más serio, es un proceso vital que reclama una total implicación en la vida eclesial, en cuanto a vida según el Espíritu. Ahí está otra cosa importantísima. En la vida eclesial, tenés que ser de la iglesia, tenés que vivir esa vida del Espíritu que tenés desde el bautismo. Y una cosa lleva a la otra. Mientras más te metas a la Biblia, a la Sagrada Escritura, para encontrar en ella la palabra que está escondida ahí, más vas a ser un hombre del Espíritu. Y el Espíritu mismo te va a hacer que descubras la palabra. Es un círculo hermoso que se produce, un ritmo. Criterios metodológicos. Por último, ¿no? Son 4 criterios que tenemos. Interpretar la Escritura en Cristo. Esa es la primera. Esta se conecta con lo que vimos antes. ¿Se acuerdan que dije el Logos está presente en toda la Escritura? Bueno, entonces, interpretar la Escritura en Cristo quiere decir lo siguiente. Vamos a hacerlo con los textos que tenemos ahí. El texto número 13. Es de San Pablo, la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Ahora bien, si el ministerio que lleva a la muerte, grabado sobre piedras, está refiriéndose al Antiguo Testamento, fue inaugurado con tanta gloria que los israelitas no podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés por el resplandor, aunque pasajero de ese rostro. ¿A qué se está refiriendo? Cuando Moisés subió al monte Horeb o Sinaí y recibió las tablas de la ley escritas en piedra, por eso dice grabadas sobre piedra. Es decir, ahí estaba la palabra grabándose en esa ley que le estaba dando Dios al pueblo de Israel. Y ahí Moisés venía resplandeciente. Por eso dice, si es tanta gloria tiene ese Antiguo Testamento, ¿cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu? Se está refiriendo al Nuevo Testamento. Animados con esta esperanza, nos comportamos con absoluta franqueza, y no como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para impedir que los israelitas vieran el fin de un esplendor pasajero, porque él bajaba todo brillante, y nos cuenta el libro del Éxodo que se cubría con un rostro y después, bueno, se le iba ese esplendor. Pero se les oscureció el entendimiento, y ese mismo velo permanece hasta el día de hoy en la lectura del Antiguo Testamento. Permanece hasta el día de hoy el velo cuando leen el Antiguo Testamento, porque es Cristo el que lo hace desaparecer. Mientras interpretes el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, que sea esa tu clave, así lo vas a entender, si no, no. Sí, hasta el día de hoy aquel velo les cubre la inteligencia siempre que leen a Moisés. Al decir Moisés se refiere a todo el Antiguo Testamento, a la ley, digamos, ¿no? Casi todo el Antiguo Testamento. Pero al que se convierte al Señor se le cae el velo. Es decir, tenés que encontrar a Cristo cuando lees a Moisés cruzando el Mar Rojo. Tenés que encontrar a Cristo cuando lees a Abraham que está por sacrificar a su hijo Isaac. Tenés que encontrar a Cristo cuando lees sobre el rey David. Tenés que encontrar a Cristo cuando en los Salmos se menciona a un rey o a un señor. Tenés que encontrar a Cristo en el siervo sufriente que está en los cánticos de Isaías. Y así sucesivamente. Allí lo tenés que saber encontrar, que cuando vos vayas al Antiguo Testamento, que lleves en tu cabeza y en tu corazón el anhelo de descubrir, bueno, acá en cuál de estos personajes o en cuál de estos hechos, en qué historia está apareciéndoseme Cristo. Así como prefigurado de otra forma, en la persona de Moisés, en la persona de David, o en la persona de quien sea, o en tal acontecimiento. Tenés que ir a buscarlo a Cristo ahí. Vamos al texto 14. ¿Qué dice San Jerónimo en el comentario del Evangelio de Marcos? El apóstol dice que sobre los ojos de Moisés se ponía un velo. Y yo les digo que no solo en la ley hay un velo, sino que también en el Evangelio lo hay para el que no sabe.
O sea, si vos querés interpretar el Antiguo Testamento sin creer que ahí está y lo vas a encontrar a Cristo, si no haces eso, tampoco vas a poder interpretar el Nuevo Testamento o el Evangelio mismo, por más que te esté hablando de Cristo. El judío oye, pero no entiende. Abandonemos la letra con los judíos y sigamos el espíritu con Jesús. No se trata de que rechacemos la letra del Evangelio, sino de que paso a paso vayamos ascendiendo hacia cosas más elevadas. ¿Ves? Es decir, no es que no valga lo que está escrito, porque son letras sagradas, pero vos tenés que saber interpretar lo que está detrás siempre. Texto 15, también de Jerónimo, en el comentario del Evangelio de Marcos. Y se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Justo hoy que estamos celebrando la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos narra el Evangelio. En el Evangelio de San Lucas se añade esto, y le anunciaban de qué modo iba a padecer en Jerusalén. Esto es lo que dicen Moisés y Elías, y se lo dicen a Jesús, es decir, al Evangelio. Quiere decir acá Jerónimo que el Antiguo Testamento está mirando al Nuevo Testamento, que todo lo que sucedió antes está referido a Jesús. Por tanto, la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, anuncian la pasión de Cristo. ¿Ves cómo es provechoso para nuestra alma la interpretación espiritual? ¿Qué es la interpretación espiritual? Esto que les estoy diciendo. Encontrar detrás de la letra a Dios. Si lees la ley, esto es a Moisés, y si lees los profetas, esto es a Elías, y no los entiendes en Cristo, miren, y no los entiendes en Cristo, tampoco entenderás cómo Moisés y Elías hablan con Jesús. ¿Ves? Entonces, la próxima vez que vas a leer el Antiguo Testamento, alguna lectura, recordá bien esto, que ahí lo tenés que buscar a Cristo, que está presente. ¿Cómo va a estar presente si me está hablando de Sansón? Bueno, con la interpretación espiritual sabrás encontrarlo a Cristo. Como el pescador que tira la caña y saca de esa agua el pescado. Bueno, vamos a interpretación tipológica. Eso lo puse acá porque me quería acordar de decírselo a ustedes, que eso se llama interpretación tipológica. Es una de las formas de interpretar. Mirando una figura del Antiguo Testamento y refiriéndola a Cristo como anticipo de lo que va a hacer Cristo. Recién le dije Moisés. Moisés abre las aguas del Mar Rojo para que pasen los israelitas, y una vez que pasan ellos y van los egipcios detrás, cierra las aguas y mueren todos los egipcios. Es figura o tipos, se dice figura en griego, de ahí viene la palabra tipológica, es figura de lo que va a hacer Jesús, el nuevo Moisés, que para nosotros abre las aguas del bautismo, cuyas aguas nos tapan, nos matan el hombre viejo y renacemos con vida nueva, la vida del Espíritu, saliendo de las aguas del bautismo, habiendo atravesado el Mar Rojo espiritualmente también nosotros. Interpretación tipológica, ¿qué es? También les mencioné a Abraham. Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac y lo pone sobre la leña, y antes de clavarle el cuchillo un ángel lo detiene. Ese hijo es figura, es tipo de ese otro hijo, es decir, Cristo, que sobre la leña, sobre la madera, un madero, la cruz, sí se sacrifica por nosotros. ¿Ven? Entonces, eso nos lo enseñaron los padres de la iglesia, que muchas veces lo escuchamos, lo tenemos sabido, pero que no sabemos de dónde sale. Esas son las interpretaciones tipológicas. Ver a Cristo ya prefigurado, anunciado en el Antiguo Testamento. Cuando vayan a interpretar la Biblia, hagan este ejercicio y van a ver cómo interpretan. Ahí son claves para interpretar, por eso los padres nos las enseñan. Y vamos a concluir, aunque nos falta un poco, nunca podemos concluir del todo. El texto 16, también tomamos la Verbum Domini, del Papa Benedicto. Estas consideraciones muestran así la importancia insustituible del Antiguo Testamento para los cristianos y al mismo tiempo destacan la originalidad de la lectura cristológica.
¿Qué quiere decir lectura cristológica? Lo que les estoy explicando. Leer el Antiguo Testamento y buscar en él a Cristo. Que sea la clave, la llave para entender el Antiguo Testamento. Desde los tiempos apostólicos y después en la tradición viva, la Iglesia ha mostrado la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a la tipología. Tipologías son esos ejemplos que recién les acabo de poner de Moisés, de Abraham, etc. Que no tiene un carácter arbitrario, sino que pertenece intrínsecamente a los acontecimientos narrados por el texto sagrado y por tanto afecta a toda la escritura. La tipología reconoce en las obras de Dios, en la antigua alianza, prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Es decir, dicho de otra manera, todo lo que aconteció al pueblo de Israel, que está en la Biblia escrito, eso ha sido prefiguración, anticipo de lo que Cristo mismo ha realizado. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Bien, entonces dice eso, ¿no? Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Muy bien, texto 16. Vamos ahora a seguir un poquito más. 2. Interpretar la Escritura con el Espíritu Santo. Esto ya se los había dicho en el encuentro anterior, tiene mucho que ver con que tengamos un ambiente como un clima de oración al momento de meternos a la palabra. El texto 17, Orígenes, en la carta a Gregorio. Dedícate a la lección. Lección quiere decir lectura de las Sagradas Escrituras. No solo lectura, es como un poco más profundo el asunto. Aplícate a esto con perseverancia, esfuérzate en la lección, con la intención de creer y de agradar a Dios. Si durante la lección te encuentras ante una puerta cerrada, llama y te abrirá el guardián, del que Jesús ha dicho, al guardián se le abrirá. El guardián se la abrirá. ¿Qué está queriendo decir Orígenes? Que te vas a topar con una puerta cerrada cuando leas la Escritura. Nadie, ya lo hemos visto que los padres lo dicen también, puede acceder así nomás. ¿Saben por qué? También los padres lo dicen. Porque Dios ha pensado en la Escritura de tal modo que ningún improvisado, ningún curioso, puede acceder a los misterios así nomás. La lectura es para el que tiene fe, o sea, entenderla, es para el que tiene fe. Por lo tanto, es como que la Escritura misma está hecha de tal modo, según la sabiduría divina, que tiene como una carcasa que impide que aquella persona que no está iniciada, que no tiene fe, acceda como si nada y la profane. Está como sellada, cerrada. Entonces se necesita, y por eso mismo, no es tan fácil interpretarlo, es a propósito. Entonces nosotros necesitamos hacer ese proceso, esa decantación, ese paso de Dios en nuestra vida, que se nos abra el corazón, que podamos tener los oídos abiertos, y ahí sí se nos van a abrir las puertas del misterio, y vamos a poder acceder. Es muy lindo esto, es muy lindo, porque es todo un desafío y nos lleva la vida a hacerlo, pero se trata de algo muy hermoso, porque es acceder a Dios. Entonces, ¿qué dice Orígenes? Si durante la lección te encuentras ante una puerta cerrada, dicho en palabras caseras, está diciendo, si cuando lees la Biblia no entendés nada, llama y te abrirá el guardián, o sea, rezá. Aplicándote hacia la lección divina, busca con lealtad y confianza inquebrantable en Dios el sentido de las divinas escrituras. Busca en Dios. Hay que rezar, rezar y rezar, pedirle, suplicarle, implorarle que nos haga entender lo que estamos leyendo. Que se encierra en ellas con abundancia. Se encierra, fíjense, está encerrado ahí. Pero no has de contentarte con llamar y buscar. Para comprender las cosas de Dios, te es absolutamente necesaria la oración, es decir, la oración. Precisamente para exhortarnos a ella, el Salvador no solamente nos ha dicho busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, sino que ha añadido pidan y recibirán. ¿Ves?
Si vos querés realmente entender la Escritura, no lo puedes hacer fuera de un ambiente de oración. El texto 18, Orígenes, también nos dice: el que se aplica con atención y diligencia a las palabras proféticas, experimentando un rastro de inspiración durante la lectura. Qué lindo esto, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije, el Espíritu Santo inspira las Escrituras? Y cuando te pones a leer, te pones en sintonía con el Espíritu. Sos como atravesado por el Espíritu, sos inspirado por te mueve el Espíritu, entra en vos, sopla nuevamente en vos el Espíritu Santo. Viene sobre vos. Eso ocurre cuando vos lees la Escritura para interpretarla y para rezar con ella. El que se aplica con atención y diligencia a las palabras proféticas, experimentando un rastro de inspiración durante la lectura, se convencerá por lo que experimenta que no son escritos de hombres, sino de Dios. ¿Ves? Estás entrando en una tarea que es divina, que es una tarea sobrenatural cuando lees las Escrituras. El mismo espíritu que inspiró al escrito sagrado, el mismo espíritu que te va a inspirar a vos para que entiendas lo que estás leyendo. A no desfallecer entonces si no entendés, a darle para adelante con la oración. Y una y otra vez. Agustín, en el texto 19, dice en su obra Narraciones sobre los Salmos: tu oración es un coloquio con Dios. Cuando lees, Dios te habla. Cuando oras, hablas tú a Dios. Esto lo habíamos visto en el encuentro anterior. Bernardo Olivera, que es el monje benedictino que recién mencionamos, dice: las Escrituras respiran vida por la inspiración del Espíritu. Por eso ellas son la respiración del cristiano, del monje cristiano. Bueno, podemos aplicar a todo cristiano también. Las Escrituras respiran vida. Es un soplo de Dios. Y terminamos con el texto 20, 21, el texto 20-21. El texto 20 dice, es del Verbum Domini también, número 30. El adecuado conocimiento del texto bíblico es accesible solo a quien tiene una afinidad viva con lo que dice el texto. Todo esto pone de relieve la relación entre vida espiritual y hermenéutica. Hermenéutica, que es cómo pescar, acuérdense, qué reglas, qué momento, cómo hacerlo, cómo me dispongo, eso es. Entre la vida espiritual y hermenéutica de la Escritura, para interpretarla. Efectivamente, con el crecimiento de la vida en el Espíritu, fíjense qué lindo esto, con el crecimiento de la vida en el Espíritu, crece también en el lector la comprensión de las realidades de las que habla el texto bíblico. ¿Ves? Mientras más vida en el Espíritu vos tengas, y te preocupes por desarrollar, más afín te vas a hacer a la Escritura, y viceversa. Mientras más leas la Escritura, más va a tener vida en el Espíritu. Dicho caseramente sería, para leer la Biblia hay que rezar, y para rezar hay que leer la Biblia. Entonces es un camino, un proceso que estás invitado a hacer, a desarrollar tu espíritu, no a conformarte solamente con mantenerte en gracia. Mantenerse en gracia es el piso, nada más, es la base. Acá se trata de un crecimiento, un desarrollarse interiormente. Todos estamos llamados a eso, todos tenemos posibilidad. Seamos consagrados, casados, solteros, trabajadores, lo que sea, todos estamos llamados a desarrollar nuestra vida espiritual, a que el Espíritu nos mueva por dentro, a estar llenos de Dios. El texto 21, y con esto terminamos, por hoy al menos, el texto 21 es de Verbum Domini 86. El sínodo, ese que se hizo para hablar sobre la Biblia, a eso se refiere, el sínodo ha vuelto a insistir más de una vez en la exigencia de un acercamiento orante al texto sagrado, como factor fundamental de la vida espiritual de todo creyente, en los diferentes ministerios y estados de vida, lo que les acabo de decir, con particular referencia a la Lectio Divina. Acá tenemos otro tema más para hablar, Lectio Divina, que si quieren en otro video lo podemos hacer. La palabra de Dios está en la base de toda espiritualidad auténticamente cristiana. Miren qué cosa más linda que nos está diciendo. La palabra de Dios está en la base de toda espiritualidad auténticamente cristiana. ¿En qué alimenta tu espiritualidad?
¿Dónde buscas las fuentes de espiritualidad? ¿Dónde buscas el agua que beber, el alimento, la sustancia? ¿Dónde te alimentas? La Constitución Dogmática Dei Verbum, que es del Concilio Vaticano II, afirma: recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración. Más claro no puede ser. La reflexión conciliar pretendía retomar la gran tradición patrística, la que estamos viendo nosotros ahora, que ha recomendado siempre acercarse a la Escritura en el diálogo con Dios. Es fundamental. Es fundamental. Entonces, creo que es importantísimo después que hablemos sobre la Lectio Divina. Muchos de ustedes la conocen sin duda. Muchos la practican, muchos la usan, pero tiene como distintos grados. Esto, ¿no? Tiene como distintos modos, grados. No sé cómo decírselo, pero es como comer un asado hecho a la ligera o como ir a la casa de alguien y se tome 2 o 3 horas para hacerte un asadito. Hay distintas maneras de, de practicar la lección divina, como son distintos modos de saborear la comida que podés obtener de ella. Así que bueno, podemos también explicar cómo los padres entendían la lección divina. Muy bien, el tiempo es tirano y hemos llegado hasta acá, de manera que acá cortamos. Sencillamente entonces hoy quisiera decirles que hemos visto los criterios teológicos que nos tienen que mover a abordar la escritura, que está presente en toda la escritura el mismo Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en cada libro de la Biblia, que está inspirada por Dios también, la Sagrada Escritura, y que necesitamos rezar para encontrarnos con Él, que tenemos que encontrar a Cristo, saber encontrar a Cristo en todas las Escrituras, también es importante eso. Son cosas que nos van ayudando a que cuando la próxima vez que tomemos la Biblia lo hagamos con otro sentir, con otra actitud y con ciertos elementos que nos permitan ingresar, acceder al misterio sagrado que es Dios mismo que te está hablando allí. Solamente consiste en predisponerse y escuchar. Dios a su tiempo y a su manera hará que escuche la palabra que te quiere decir. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.